Una semana más en su programa a través de la Biblia. Hoy ya estamos viendo el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Así que en este capítulo muy interesante tendremos la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio a las naciones. Desde Estocolmo, Suecia, soy Hernán Clavijo, su guía en esta nueva travesía en las olas de la palabra del Señor. Amén. Estamos allí cada semana sumergiéndonos y llenándonos de este profundo conocimiento. Quiero expresar mi gratitud por su constante participación en nuestro programa. Ustedes son la razón de todo este esfuerzo. Les amamos realmente y queremos que pueda recibir bendición en el nombre de Jesús. Vamos a las impactantes enseñanzas de Jesús a través de estas 3 importantes parábolas. En este viaje exploraremos no solo las palabras, sino el significado profundo que encierran estas enseñanzas. Así que ¿estás listo para descubrir las lecciones que nos deja nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 25, el primer título que tenemos allí es la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Siguiente título de este capítulo es la parábola de los talentos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes,
he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El tercer título es el juicio de las naciones. Leemos en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a desarrollar y explicar parte del programa que hemos leído. Comencemos entonces con la parábola de las 10 vírgenes. Este relato nos sumerge en la expectativa de las vírgenes por el novio, aquellas que estaban esperando a ese novio. 5 fueron previsoras y 5 fueron descuidadas.
la enseñanza es clara: estar preparados, estar vigilantes, son esenciales para todos aquellos que esperan la venida del Señor. Estar preparados. En el libro de Mateo, allí, el capítulo 25, del 1 al 13, podemos decir lo siguiente: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. O sea, eso fue claro. Las prudentes tomaron aceite, que implica, es como el símbolo del Espíritu Santo. El aceite es el símbolo de él, donde las que estaban allí esperando tenían sus vasijas, algunas con aceite y otras sin aceite, juntamente con sus lámparas, porque para que las lámparas brillen necesitaban que tuvieran el aceite. Entonces podemos resumir en esta parábola de las 10 vírgenes: Jesús nos insta a vivir con una vigilancia espiritual constante. Las lámparas y el aceite simbolizan la preparación espiritual necesaria para poder encontrarnos con el Señor. ¿Tú estás listo para recibirlo? Él está viniendo a buscar a esa iglesia que Él ama tanto. Así que continuamos entonces con la siguiente parábola, la parábola de los talentos. Allí en Mateo 25, Jesús nos habla sobre la responsabilidad de utilizar sabiamente los dones que Dios nos ha confiado. 2 siervos multiplicaron sus talentos, pero uno de ellos los enterró. Esta lección es trascendental sobre ser administradores fieles de las bendiciones divinas. Y esto lo podemos leer ahí en Mateo capítulo 25, versículos 14 hasta el 30, lo resumimos un poco. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el que tenía 2 talentos fue también y recibió 2 talentos más. Pero aquel que tenía 1 solamente lo escondió en la tierra y se lo entregó tal cual al Señor. Y eso no fue bien recibido por el Señor. Así que nosotros debemos no solamente cuidar los talentos, sino que los talentos se multipliquen. Eso es interesante. En la parábola esta de los talentos también Jesús nos exhorta a utilizar sabiamente los dones y recursos que Él nos ha confiado. Así que la multiplicación de los talentos representa la fidelidad y la dedicación en el servicio del reino. Y sigamos avanzando. La tercera parábola, que está también en Mateo 25, dice que vendrá el juicio final también, va a haber un juicio final. Y Jesús nos pinta allí un cuadro del día en que seremos evaluados, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones también. Las ovejas y las cabras nos recuerdan que el amor práctico y la compasión definen a los verdaderos seguidores de Cristo. Sabemos la diferencia entre las ovejas y las cabras. En Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, hacemos también un resumen. Dice: todas las naciones serán juntadas delante de él y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos
de mi Padre. Ahí vemos claramente lo que va a suceder. Entonces, en esta parábola del juicio final, Jesús destaca la importancia del amor práctico hacia los necesitados. Las acciones de compasión y servicio revelan la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. Estamos manifestando realmente el amor de Cristo en nuestras vidas diarias, en cada situación. Vemos a veces que hay necesidades y que no basta solamente con orar por una persona, sino que esto trata también de poder ayudar de manera práctica. En la parábola del juicio final, Jesús destaca esta importancia, la importancia del amor. Es importantísimo. Así que en resumen, el capítulo 25 de Mateo nos ofrece varias enseñanzas fundamentales sobre la preparación de ser vigilante, de estar preparados, de la fidelidad también en el uso de los dones divinos y la práctica del amor compasivo. Estas lecciones resuenan en nuestra vida cotidiana. Cada día nos está dando una oportunidad de poder presentar lo que tenemos en nuestro corazón. Y esto nos lleva también a recordar la responsabilidad de vivir conforme al amor y la sabiduría divina. Yo creo que es tan importante esto de poder, cada día dice la palabra, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No sé cómo explicarlo, pero cada mañana hay misericordias nuevas que han sido derramadas en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Y por qué no poder compartir estas bendiciones? Esto que Dios nos está dando, nos está regalando cada día, cada misericordia. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a compartir de esa misericordia con aquellos que están necesitados? Este es un mundo que está necesitado. Y tenemos entonces la posibilidad de poder entregar de este amor, de esta misericordia que Dios nos ha regalado. Así que eso es como entre paréntesis, trata de entregar lo que Dios te está dando para que las misericordias del día de mañana sean aún mayores. En resumen, el capítulo 25 de Mateo entonces nos ha enseñado varias cosas fundamentales. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta jornada y de descubrir cosas espirituales. Las Escrituras son faro y guía en nuestro camino. Los invito a reflexionar sobre cada una de estas palabras mediante lo que hemos aprendido el día de hoy, pero también es importante aplicar las lecciones en tu vida diaria. Así que la próxima semana nos estaremos nuevamente sumergiendo en un nuevo capítulo de A Través de la Biblia. Comparta sus reflexiones en nuestras redes sociales o por correo electrónico, pero aquí está la clave. Inviten a otros a unirse en este maravilloso viaje. Extendamos la luz todos nosotros juntos. Quiero darle las gracias y que Dios los bendiga y tengan una buena semana.